estuvo 2 años en una especie de arresto domiciliario en Roma, en el primer encarcelamiento. Y en realidad Roma fue un poco benevolente con él y le permitió estar en una casa. ¿Y qué hizo esos 2 años en la casa? Dice que él estuvo 2 años enseñando 2 temas, 2 años enseñando acerca del Señor Jesucristo y del reino. Esos 2 temas, el reino y el Señor Jesucristo, 2 años completos, abiertamente y sin impedimentos. Así que imagínate un escenario ideal para Pablo de explayarse. ¿Cómo me gustaría tener los bosquejos de lo que Pablo enseñó ahí? ¡Wow! Entonces es inagotable, y para todos los pastores y los líderes que están acá, que tienen algún grado de responsabilidad en la edificación de los santos, quiero entregarles 10 puntos de edificación en el nuevo pacto. 10 puntos importantes, 10 puntos cruciales en la tarea de edificar a los santos. Si tiene cómo anotar, o después lo puede escuchar de nuevo por Facebook, ¿no? Por todas las plataformas. Tremendo. Quiero felicitar al equipo de multimedia. Un aplauso. Anoche estaba en el hotel viendo el video. No, súper bien. Hasta yo me encontré bonito en el video. Es un trabajo formidable que hacen los muchachos, porque esto termina, pero en las redes eso queda y lo pueden escuchar una y otra vez. Y esto que está sucediendo aquí en Arica, Chile, en el norte de Chile. Hay mucha gente que nos está viendo que no sabe dónde está Arica. Bueno, está en la frontera con Perú, ¿no? En el norte, y de Bolivia, por supuesto. En pleno desierto. ¿Esto es desierto de Atacama también? ¡Wow! Bueno, para que tengan una idea, a la orilla del Océano Pacífico. Y desde acá estamos saliendo al mundo a través del internet, y eso es maravilloso porque es en tiempo real, directo, y la palabra tiene el mismo efecto. Entonces, es como Pablo decía: yo estoy preso, pero la palabra no. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Esto es para los edificadores, para los que discipulan, para los que están trabajando en las reuniones en hogares, para los que están atendiendo a los nuevos, nutriendo a los nuevos, y para todos los que tienen un corazón de compartir a Cristo con otros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Categórico. Y Él es antes de todas las cosas. ¿De qué cosa? De todas las cosas. Antes de la materia, antes que existieran los ángeles, antes que existieran el espacio, el tiempo, el cronos, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos.
para que en todo tenga la preeminencia. ¿Puede repetir esta parte conmigo? Diga, para que en todo tenga la preeminencia. Bien. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ya me perdí. En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Gracias, Pastor Guillermo, por la palabra que nos ministraste, porque en realidad se trata de Él, no de nosotros. Tenemos que salirnos un poco de la ecuación, porque pensamos que hay gente que piensa y dice, ¿qué haría Dios sin mí? Mucho más que lo que está haciendo ahora. Ahora, la iglesia en 2000 años ha pasado tiempo de mucha oscuridad. Está en la historia reciente y la historia de los primeros siglos. De hecho, hay etapas de la historia en que se llama el oscurantismo. ¿Han escuchado hablar del oscurantismo? Bueno, no habían Biblias, había una ignorancia, un analfabetismo de Dios. Eso es terrible. Cada vez que Dios quiso vivificar su iglesia, cada vez que Dios quiso, ¿cómo diríamos?, reparar las cosas que se habían deteriorado, lo único que Dios hizo fue traer una nueva y fresca revelación de su Hijo. Es todo lo que Él hizo, revelarnos a su Hijo en una dimensión mayor. Es decir, que Dios no tiene ninguna receta para ti aparte de su Hijo. Todo está en Él. En Él todas las cosas subsisten. De manera que el pensamiento principal de la epístola a los Colosenses que acabo de leer es que a los ojos de Dios, escuchen esto, a los ojos de Dios lo único que cuenta es su Hijo. Parece casi antibíblico. Avancemos. Amados, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios agotó todo su amor en su Hijo? Dios no tiene amor para nadie más que para su Hijo. Sí, yo sé que usted está pensando, ¿y qué hay de mí? Escuche, usted y yo fuimos aceptados en el amado. El amado no eres tú, el amado es su Hijo. Y si estamos en el Hijo, disfrutamos de ese amor. Fuera de Él, Dios no tiene amor para darte a ti. Todo se trata de Él. Por eso Pablo insiste en que debemos permanecer en Él, vivir en Él. Él es nuestra tierra, estamos arraigados en Él. Él es, ¿cómo diríamos? Es el hábitat, es en la zona donde Él somos aceptados en Cristo. La iglesia no tiene existencia en el pensamiento de Dios aparte de la revelación de su Hijo, y se juzga según la medida en que el Hijo del amor de Dios es evidente en su existencia. Se los leo de nuevo. La iglesia no tiene existencia
en el pensamiento de Dios fuera de la revelación de su Hijo Jesucristo, y se juzga según la medida en que el Hijo del amor de Dios es evidente en su existencia. Es decir, que Dios no tiene planes. Hay personas que creen que Dios a ti te está llevando a un futuro glorioso. Algunas declaraciones que voy a hacer van a parecer a simple vista un poco exageradas, pero escuche esto. Dios no tiene planes de llevarte a ti a ningún futuro glorioso. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura y convertir a Cristo en tu futuro. Mueva su mano. Diga, no se trata de las calles de oro ni del mar de cristal, se trata de que habitamos en su Hijo Jesucristo. La salvación no es un lugar al que iremos. La salvación es ahora y aquí en Cristo. Él es nuestra salvación. Por eso cuando Simeón tomó al niño en los brazos, ¿recuerdan? El viejito Simeón dijo, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Esta es la salvación. Toque a su vecino, dígale, no es un lugar donde iremos. La salvación es una persona en la que habitaremos eternamente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Estoy arruinando tu cielo, estoy arruinando el cielo que tú has construido. Entonces, si Cristo, el Hijo del amor de Dios, es central y supremo en el corazón de todos nosotros, todo lo demás que no sea Cristo se desmoronará. Y viene un tiempo, escuchen santos de Dios, viene un tiempo en que Dios te va a sacar de todo lo que no es Cristo para ponerte en su Hijo. Gracias por su alegría. Así que el material de la edificación de la iglesia, el material es Cristo. Nosotros no enseñamos Biblia. Nosotros no aprendemos Biblia, aprendemos Cristo. Nosotros no estamos en un aula griega donde transmitimos conceptos. Nosotros enseñamos Cristo. Pablo dice, no habéis aprendido así a Cristo. Porque no es lo mismo aprender algo de Cristo que aprender a Cristo. Le puede levantar su mano al cielo, diga, en estos días estamos aprendiendo a Cristo, que es la sustancia de todo. Amén. Bueno, voy a darles lo que he aprendido en este caminar de edificar la iglesia. Con mi esposa llevamos 50 años y ha sido también una progresión, porque empezamos como dos pollitos analfabetos, haciendo un montón de brutalidades con la gente, y hoy sabemos un poco más del asunto. Se nos ha revelado la iglesia, el trabajo de apacentar la grey, cómo poder edificar a los santos en Cristo. Todo lo que nos hablaba el pastor Guillermo acerca del nuevo hombre, lo corporativo, todo aquello que no era parte de nuestro lenguaje, ¿no? No era parte de nuestro pensamiento, cosas que no estaban en el radar de nuestro espíritu, pero Dios ha ido abriendo la revelación y estamos creciendo en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Puede levantar su mano al cielo. Usted es una persona afortunada porque está siendo expuesto a la lluvia fresca de esta palabra y estamos creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Un día Dios me habló acerca de el momento en que Abraham hizo una fiesta cuando Isaac fue destetado. ¿Han leído esa parte? Dice que Isaac fue destetado, el segundo hijo de Abraham. El primero fue Ismael. Y Dios dice que vino para
como es para quitar lo primero y establecer lo segundo, ¿no? Y así es la historia de la Biblia. Dios sacó a Saúl, primer rey de Israel, para establecer a David. Dios quitó a Israel para establecer la iglesia. Así hay un orden. Dios quitó el templo hecho de manos para levantar el segundo templo que está hecho de piedras vivas. Dios siempre quita lo primero para establecer lo segundo. Y ahora tenemos a Isaac, el segundo hijo de Abraham, y es el momento en que es destetado. ¿Qué significa destetado? ¿Cuántas madres aquí han dado pecho? A ver. ¿Se acuerdan cuando fue el último día en que tu hermoso bebé chupó tu teta? Porque ya le habían salido dientes, entonces te estaba lastimando el pezón. Disculpen el lenguaje crudo. Amado, entonces Abraham hizo una fiesta porque Isaac fue destetado. Interesante. Y Pablo dice, ese es el momento cuando tú dejas la leche y te salen dientes para comer alimento sólido. Y yo espero que estos días algunos de ustedes sean destetados de la leche espiritual para comer el alimento sólido que tiene que ver con el ministerio celestial de Cristo. Levante su mano, diga, ya no más consejería pastoral. Ya no más pasar para que oren por mí. Diga, me han salido dientes, estoy comiendo ¿cómo sería? El becerro gordo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Vamos a celebrar el destete acá. Amén. Bueno, número 1. Lo primero que necesitamos entender si vamos a ser edificadores eficaces en el nuevo pacto, necesitamos que Cristo sea revelado a nosotros. Tú no puedes dar lo que no tienes. Primero, el primer punto, pastores, anoten, líderes, a fin de edificar la iglesia es preciso que Cristo sea revelado a nosotros. Gálatas capítulo 1, verso 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo que Pablo, mira, una cosa aquí, paréntesis. Todos los que estamos aquí ya tenemos a Cristo morando en nosotros. ¿Está bien? Levante su mano, diga, definitivamente Cristo mora en mí. Bien. Pero no a todos se les ha revelado el Cristo en nosotros. Existe la posibilidad de que tú tengas a Cristo morando y lo ignores. Nunca lo disfrutaste, nunca se te reveló a tu espíritu, pero a Pablo sí. Dice, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y son dos cosas completamente diferentes. Y Pablo predicaba a los gentiles por causa de que Cristo se había revelado en él. Pablo nunca llevó a la gente a ser parte de una doctrina, de un movimiento religioso, de una denominación. Pablo los trajo a la revelación de Cristo. Toque a su vecino, dígale, cuando Cristo es revelado en tu vida, tú vas a traer a la gente a la revelación del Hijo de Dios. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Primer principio es: no podemos dar lo que no tenemos. Y si Dios te ha traído a este lugar estos días intencionalmente, es para que Él sea revelado a tu vida. Bueno, número 2. Segundo punto, para ser edificadores eficaces, debemos ver claramente que Cristo es nuestra vida. Disculpen. Debemos ver claramente que Cristo es nuestra vida. ¿Cuántos sabían que Cristo es nuestra vida? Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Jesús tuvo que experimentar un largo proceso para llegar a ser nuestra vida. Hay dos cosas. Me agarró una picazón. Un demonio de picazón. Miren, Pablo dijo: Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. Amén. Levante su mano, diga: Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. En Colosenses dice: cuando Cristo, nuestra vida. Y en Gálatas dice: para mí el vivir es Cristo. Mi vida por dentro y mi vivir por fuera es Cristo. O sea, Él vive en mí y todo lo que usted ve en mí es una expresión del Cristo que me habita. Es decir, que somos la exhibición de Cristo. Somos una vitrina en el cual Cristo es exhibido. Pablo le llama magnificado, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ese punto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque a veces convertimos el nuevo pacto en una especie de filosofía o una mejor interpretación de la Escritura, pero el estilo de vida que llevamos no ha sido alterado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Y muchas veces gente que sabe de Biblia mucho menos que nosotros, pero vive más la vida del Espíritu que nosotros. ¿Me estoy explicando? Si usted me pone dos personas acá, un cabezón, un teólogo que conoce toda la dialéctica, los versículos del Nuevo Pacto, pero que su vida no está en sintonía con lo que habla, pero me pone aquí una persona que fluye la vida de Cristo, me quedo con el segundo. Necesitamos gente que exprese la vida de Cristo. Mueva su manito, diga: Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. El tercer punto, debemos entender que tenemos que vivir en Cristo. Y a los que se esfuerzan para portarse bien con sus propias fuerzas, es importante que tú entiendas, y lo tengo anotado un poco más adelante, que nosotros a veces le pedimos a la gente que cambie, que se porte bien, pero en el nuevo pacto eso no funciona. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa es que Cristo sea formado en la vida de ellos. Pero me voy a detener acá. Gálatas capítulo 2, verso 19 al 21. Gálatas 2, verso 19 al 21. Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En realidad, yo llegué a entender que Pablo nunca pretendió ser un súper cristiano. Pablo era lo que diríamos la normalidad. Cuando usted ve a Pablo como un súper cristiano, usted establece un abismo entre usted y lo que Pablo experimentó. Pero en realidad lo de Pablo era la normalidad de vivir a Cristo, de vivir el Evangelio. Y cuando Pablo se refiere al trabajo, por ejemplo, sé que estoy hablando cosas tal vez que usted ya conoce, pero no tengo interés esta noche de ser un predicador de novedades. Mire, Pablo dice, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces un día alguien se acercó, o frecuentemente la gente se acerca y me dice, apóstol, ¿cómo usted hace tanto? Viaja, viene, discipula, transmite por internet, escribe. Y yo la verdad no estaba tan consciente de eso hasta que alguien me lo empezó a decir. Y me di cuenta que no era yo, la gracia de Dios conmigo. Y creo que esa gracia se va a manifestar en tu vida, en tu trabajo, en tu liderazgo, en tu labor en el reino. Quiero que levante su mano al cielo y diga, nuestra competencia, vamos, dígalo en voz alta, dígalo así con convicción, diga, nuestra competencia no procede de nosotros, sino viene de arriba. Amén. A ver si lo repite conmigo, diga, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Número 4, debemos ver que todo lo que somos y tenemos en nosotros de manera natural llegó a su final en la cruz. Dios acabó con el Lucas Márquez natural. Se acabó. Recuerdo que una vez una mujer, yo andaba bien metido en esto de ya no vivo yo. Viste que de repente hay temporadas donde uno queda atrapado por una palabra, ¿no? Y yo iba por la calle de Viña con esto, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, soy la exhibición de Cristo. Y me encontró una señora y me dijo, apóstol Lucas, ¿cómo le va tanto tiempo sin verlo? Le digo, disculpe, el apóstol Lucas murió. Me dice, no puede ser. No, le digo yo soy el hermano de él, el hermano gemelo. Ay, qué pena. Y la tuve un rato ahí a ella. Me dice, dígame la verdad. ¿Cómo lo disfruté? Y después me dio mucha risa y le dije, no, lo que pasa es que la palabra dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como, no sé si le conté lo del policía, sí se la conté, ¿no? ¿No? Ok. Yo tenía un pastor amigo colombiano en Houston que murió hace poco, pero en su iglesia llegó un policía que lo habían dado de baja porque en la policía se volvió loco, o sea, se le quemaron los fusibles. Entonces lo dieron de baja y llegó a la iglesia, se convirtió a Cristo y el Señor en un par de años lo sanó completamente. Y se le reveló a full la palabra del nuevo pacto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Todo eso transformó su vida. Recobró su salud, recobró su familia.
todo. Y le dijo al pastor: quiero reintegrarme a la policía. El pastor le dijo: vaya, preséntese. Y él fue, ya sano, y lo mandaron a hablar con el psiquiatra para reintegrarse a la policía. El psiquiatra le dice: señor, tome asiento, por favor pase adelante. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor, estoy completamente sano. Qué bueno. El doctor ni lo miraba, escribía: qué bueno. Y cuénteme de su vida, ¿qué ha sido? Me dice: doctor, ¿usted me ve aquí vivo? Ya no vivo yo. Tú sabes que... Y el doctor anotaba, ni lo miraba. Y después le dijo: doctor, usted me ve sentado acá, yo ya no estoy aquí. Estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¡Wow! Y el doctor anotaba. Al final mandó el informe. El psiquiatra dijo: está peor que antes. Ahora mire, por favor, mira a sus vecinos. Míralo, dígale: ¿sabías tú que la gente anda diciendo por allí que tú y yo estamos locos, no? Bien. Porque, amado, todo lo que nos predicó Guillermo en la primera hora y lo que yo les estoy compartiendo, todos son chifladuras para la mente natural. Por eso el hombre natural nos escanea, pero no nos codifica, porque nosotros operamos en otra dimensión. Seguramente no lo van a contratar a usted para la policía. Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y Pablo mismo asume, dice: nosotros para el mundo estamos locos. Dice: nosotros somos locos para el mundo, pero para Dios estamos cuerdos. Porque son dos cosas aparte. Entonces, cuando tú eres demasiado terrenal para ministrar, eres demasiado terrenal para discipular, tú no sirves. Porque estás todavía domesticado con un pensamiento viejo que no corresponde al reino de Dios. Dele un codazo a su vecino, por favor, dígale: ¿cómo te están dando hoy día? Entonces, todo lo natural llegó a la cruz. Digamos que la cruz es la última frontera de Adán. Ahí se acabó todo. Dios no tiene ningún plan con la vieja creación, ninguno. Dios renunció al hombre natural para siempre. Él no tiene ninguna agenda para tu capacidad natural, para tu talento natural. Todo lo que va a hacerte viable para la edificación de la iglesia es lo que Él pondrá en ti, el Cristo que está siendo formado en ti. Levante su mano al cielo por un momento, diga: no puedo dar más de la medida en que Cristo se ha formado en mí. Lo que tengo te doy. Amén. Número 5. No debemos servir ni laborar conforme a lo que somos ni tenemos en nosotros mismos. No debemos servir ni laborar conforme a lo que somos y a lo que tenemos en nosotros mismos. Algunas personas piensan que porque son, por ejemplo, hablaba yo con mi hermana que es profesora, o otros son ingenieros, y piensan que esas capacidades naturales pueden ser puestas al servicio de Dios si no son redimidas, ¿no? Ojo, si no son redimidas. Porque esto es algo enteramente diferente. Cuando el Señor hizo una fiesta de boda para su hijo, Él dijo: vayan, y los invitados con tarjeta no vinieron, ¿se acuerdan?
Entonces dijo, vayan por los vallados, por las plazas y traigan a todos los que están desocupados. Entonces yo aprendí que en el reino de Dios, si tú no estás sirviéndole a Él en la vida Zoe, no importa si eres ingeniero de la NASA o lo que sea, para Dios estás sin trabajo. Porque el único trabajo que Dios está desarrollando es la tierra. Lo único que a Él le importa es su iglesia y la medida en que tú eres viable para esa edificación. Todo lo demás no tiene relevancia para el propósito eterno de Dios. Es duro, yo lo sé. Es duro. Hasta que no lo entendamos en el espíritu, nosotros vamos a batallar con ese asunto. Pablo dice, por la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto significa que él sabía que había llegado a su fin. Pablo lo sabía y que vivía en Cristo. Con respecto a la cruz, Pablo había llegado a su final. Saulo de Tarso, con todos sus récords, su pergamino, por lo que ya no vivía conforme a su anterior yo. Esto no era solamente el sentir de Pablo, sino que incluso las personas del mundo lo veían crucificado. La gente te va a leer y te va a decir, te lavaron la cabeza, el cerebro, ya parece que estás abandonado. No, estamos en el mejor momento, porque hemos sido renovados en el entendimiento. Número 6, no los quiero retener mucho tiempo, de verdad. Número 6, no debemos impartir nada que no sea el propio Cristo en el servicio y obra que realizamos en la iglesia. No debemos impartir nada que no sea el propio Cristo en el servicio y obra que realizamos en la iglesia. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que la única meta de Pablo era impartir a Cristo en otros para que Cristo pudiera crecer en ellos. Nosotros somos ministros de Cristo, ministramos Cristo. Somos como un mesero, un mozo de restaurante que servimos Cristo, el alimento del Espíritu. Ese es con lo que nutrimos a los creyentes, el Cristo que portamos. Ahora mismo estamos siendo nutridos por esta palabra y por lo que Dios nos ha estado hablando a través de los expositores. Entonces, amados, nada que no sea Cristo. Yo creo, sinceramente, para todos los pastores, creo que cada vez será más difícil en la iglesia y por los tiempos que vienen, cada vez será más difícil mezclar el mensaje del evangelio. Quiero que toque a su vecino, dígale, Dios te va a sacar de todo lo híbrido, de todas las mezclas que has heredado de la tradición evangélica. Un poco de psicología, un poco de superación personal, un poco de enseñanza motivacional. Lo hablábamos en la mesa con algunos de los que están sentados en las primeras filas, que el peligro en cada era de la historia ha habido un espíritu de la época, el ayón, viste que Pablo dice, no se dejen moldear por el espíritu del siglo, el ayón. En los días de Abraham, el espíritu dominante de Ur de los caldeos era la cultura sumeria, llena de demonios.
En los días de Pablo, el espíritu que dominaba eran las filosofías griegas, el judaísmo fundamentalista y todas esas cosas con las que Pablo lidió y tuvo que escribir con claridad a sus hijos espirituales. Hoy día nosotros lidiamos con otro espíritu, el aión de esta época. Las ideologías de género, la agenda globalista, el materialismo, el hedonismo, el culto al cuerpo, el erotismo. O sea, tenemos un arsenal de Satanás en contra de la iglesia, y lo único que nos hace poderosos a nosotros y que desnivelamos la cancha es cuando Cristo es revelado a nosotros y compartimos solamente a Cristo. Abrace a su vecino, dígale: Dios no te va a permitir ministrar en el espíritu del mundo, sino solamente Cristo. Dale un aplauso al Señor. Número 7, no debemos esperar que la gente cambie. No debemos esperar que aquellos con quienes servimos cambien de alguna manera. Les voy a explicar esto. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Creo que hay algunos temas que van a regresar a nuestros púlpitos. La palabra de la cruz, la palabra de la gracia predicada en todo su esplendor. Escuché esta frase, anótela en algún lugar. Tú no estás predicando gracia hasta que parezca una herejía, porque va a ofender tu mente. ¿Están acá? Una mujer se acercó un día, me dijo: yo creo que usted predica una gracia barata. Le dije yo: no, la gracia no es barata, la gracia es gratis. No le pongas precio. Tú estás mal. Si es gracia, es gratis. ¿Aló? Bueno, por supuesto que hay que entender la gracia no como licencia para pecar. Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pero ese es otro tema. La gracia es justamente, la gracia no es algo que Él te da. La gracia es una persona, Cristo. Amén. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la gracia dentro de usted. Y la gracia es la habilidad que Dios te imparte para que tú puedas estar en el estándar de Dios, para que no peques. Amén. Si la gracia es imposible, amado, acorte su agonía, no lo intente. No tratemos de cambiar a la gente. Pórtate bien, ¿por qué tú haces esto? Y tenemos sistemas represivos y de amenaza, los sistemas de disciplina dentro de las iglesias. Y por 20 siglos, pastor, eso no funciona. Lo que tenemos que hacer es lo que hacía Pablo: hasta que Cristo sea formado en ti. O sea, tú no tienes ninguna posibilidad de vencer el pecado, ninguna posibilidad de tener victoria sobre todos los malos hábitos, a menos, como dice Pablo, usted lee Romanos 7 y es patético. Romanos 7, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero en el capítulo 8 dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, venció al pecado en su carne. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Número 8.
el octavo punto, debemos ver claramente que nuestro servicio, nuestra obra y administración en la iglesia debe tener un solo resultado. Lo que se llama en el mundo empresarial, anoten esta frase, esta palabra de día domingo, el producto residual. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la fábrica de autos Toyota trabaja miles y miles de obreros. Ellos tercerizan las partes. Los parabrisas se fabrican en Singapur, los neumáticos en África. Bueno, ellos ensamblan. Pero ¿cuál es el único objetivo de Toyota? Poner un auto en la calle. El auto, ¿alguien tiene un auto Toyota acá? Ese es el producto residual, poner un auto en la calle. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que hacemos? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuál es el producto emblema? Si usted va a McDonald's, ¿cuál es el producto emblema? La hamburguesa, ¿o no? Cuando alguien venga a ti, ¿cuál es el producto emblema? Cristo formado en ti. Levante su mano, diga conmigo, la gente se va a cruzar de vereda, vamos, dígalo, la gente se va a cruzar de vereda para comer al Cristo que yo tengo. Amén. Entonces, lo único que esperamos como resultado final es que Cristo sea formado en la vida de las personas. Entonces Pablo vio que el resultado de su obra únicamente podía ser Cristo en la vida de la gente. Si él veía que el resultado de la obra que realizaba en otro no era Cristo, él de inmediato les escribía para amonestarlos y corregirlos. Todo se trata de él, que Cristo sea formado en ti. Cuando Cristo es formado en ti, se empieza a ver Cristo y menos tú. El carácter de Él formado en nosotros. Él empieza a conquistar todas las áreas hostiles en tu vida. 9. A fin de que todos estos puntos se realicen en la iglesia, debemos ser hombres de oración. Tenemos un plan sistemático de oración en nuestra iglesia. En la madrugada, sé que muchas iglesias están orando de madrugada, y también nosotros individualmente, cada uno vive. ¿Sabe lo que se va a hacer realidad en nuestra vida, Pastor Guillermo? Esto de orar sin cesar. Orar sin cesar humanamente es imposible, porque en realidad lo único que podemos hacer sin cesar es respirar. Después de eso, nada más. ¿Cómo podríamos orar sin cesar, ininterrumpidamente? Ponga su mano acá, diga, solamente en mi espíritu. Amén, en mi espíritu. Aun cuando dormimos, nuestro espíritu, como dice Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. Así que se va a revelar un nivel de oración donde la unidad entre tú y Cristo en la oración van a ser inseparables. Me dan unos minutitos y les suelto 2 o 3 tips de la oración. Miren, ustedes, no sé si al leer los evangelios se dieron cuenta que Jesús nunca buscó compañerismo en la oración. Él siempre oró solo. Nunca se preguntaron por qué. Él nunca le dijo a Pedro, acompáñame a orar porque voy a interceder toda la noche. Él siempre se apartaba, iba a orar solo. Él nunca le pidió a sus discípulos que oraran por él. Él les dijo, orad por vosotros mismos para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque había un problema muy grande de naturaleza. Cristo era celestial y los apóstoles todavía no nacían de nuevo, ellos no tenían la naturaleza divina.
Una de las glorias del nuevo pacto es que ahora tenemos la naturaleza de Cristo y somos compañeros de oración. Ahora nosotros estamos habilitados para orar el propósito eterno de Dios. Levante su mano, diga: Pedro antes de la cruz no podía orar como yo estoy orando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros oramos desde el Cristo que nos habita al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y oramos por los propósitos eternos de Dios. Romanos capítulo 1, verso 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Efesios capítulo 1, verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, tremendo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Finalmente, Primera de Tesalonicenses 1:2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando oramos desde la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros gobernamos, porque la oración es un poder judicial, poder jurídico. No tengo tiempo de hablar de esto, pero esto es: levante su mano al cielo, diga: todo comienza con oración, se desarrolla en oración, concluye en oración. Sí, vamos a tener un nuevo entendimiento de lo que es orar en el Espíritu. Y número 10 y último: debemos ser como el apóstol Pablo, quien tenía una fe viva, ponga ahí fe viva, creyendo que Dios era capaz de lograr y producir cada uno de estos puntos que yo les acabo de mencionar. Él creía que Dios era capaz de hacer mucho más de lo que él podía pedir o entender. Efesios capítulo 3, verso 21, y termino: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén.